¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan por su casa? Los hemos extrañado un poquitito, pero aquí estamos nuevamente al aire y en contacto con ustedes y haciendo lo que nos gusta y quizás sabemos, no sé, porque eso siempre se aprende un poquito más. Bueno, Marcos, Marcelo, ¿cómo andamos? Hola María, ¿cómo Muy estás? bien. ¿Quién te viste? Ay, sí, ¿quién me viste? Eileen Coase de Dorrego Sí. 911 341 542 Sí. 83 48 su WhatsApp. La ropa que está luciendo María son strapless de algodón Pima natural con remera bote del mismo material, el ponchito tejido quesque Sí. de lana mohair hecho en telar artesanal. Bellísimo, Y el bellísimo. accesorio allí Sí, en que el yo no, pecho. como les cuento, era un aro, pero me faltaba el engarce, entonces aproveché para hacer un lindo accesorio. De María Rosúa, Sí, por supuesto. claro que sí. ¿Qué más tengo que decirle? Su cabecita. Mi cabecita por fuera, sí. Una diga. semana que no estamos al aire. ¿Viste? Y ya vivo me olvido todo lo que tengo que decir. Bueno, el Sí. nuevo espacio de peluquería unisex, Sí. cortes y peinados de la mano del profesional Cristian Torre. Claro. En Italia, esquina Rioja, en el bar de Club VIP. Instagram, @cris78torre. Buenísimo. Bien, y ahora voy a presentar su peluquero. El mío no. Bueno, si no, embromamos un poquitito. Diga usted, presentamos a nuestro primer entrevistado. Sí, el doctor Oscar Sí. Fay, doctor en bioquímica, médico distinguido por el Consejo Municipal, fundador y director de Civic Laboratorios. Tomó parte en el diseño de planes e implementación de inmunización dentro de la Organización Mundial de la Salud en África, China, América, incluyendo el Caribe de habla inglesa y países del este europeo. Fue miembro de la Task Force para la vacunación contra hepatitis viral B en la Amazonia. Trabajó desde el inicio de la aparición de las infecciones de VIH-Sida en América Latina, especialmente en la transferencia de tecnología y la prevención, particularmente en el Cono Sur. Fundador de COPRES, el Comité Intergubernamental de Prevención de SIDA en Rosario, en 1986, en el ámbito de la Universidad de Rosario. Fue fundador del Programa Municipal de SIDA Rosario, Promusida, como representante de la UNR en 1992 en la Secretaría de Salud Pública Municipal. Fue el primer director y organizador del Departamento Bioquímico de la Secretaría de Salud Pública Municipal de Rosario, por derecho de concurso, en agosto del 77 hasta octubre de 1984. Creador y primer director del Centro de Tecnología en Salud Pública en la Universidad Nacional de Rosario, designado como primer y único centro colaborador para las Américas en hepatitis virales desde 1984 por la Organización Mundial de la Salud y la Oficina Sanitaria Panamericana hasta su retiro por jubilación en el año 2006. Bienvenido, doctor. Gracias, gracias por estar con nosotros. ¿Algo más? Y eso es reducido. Reducido. Yo a veces pienso, y tal vez lo itere, ¿no? Pero cómo hay hombres y mujeres que han hecho tanto, que han estudiado tanto, mi profunda admiración. Yo creo que uno no se lo propone, va surgiendo. Porque a veces cuando lo pienso, en circunstancias como esta, y uno lo ve compactado, yo no me acuerdo de haber hecho tanto. O sea, me acuerdo de las cosas, obviamente, sí. Pero quiero decirte, viéndolo, y sabés que le encontré ¿Una explicación? No sé si la explicación, pero una motivación en ese sentido. Yo tenía 16 años cuando opté seguir de técnico químico en el Industrial de la Nación, que se llamaba. Las razones por las cuales me apasioné por escuchar el que en tercer año te mostraban las 4 especialidades, no era una materia, pero era una especie de contarte de qué se trataba. Yo dije, esto es magia, a mí la magia me encantaba de chiquito, dije, me meto a la química. Y cuando miro el almanaque me doy cuenta que tengo 78 años, prácticamente en un par de meses. Son 70 años de química. ¡Apa! Y entonces entendí que miré 70 años la vida a través de un tubo de ensayo. Y el tubo de ensayo es muy limitado. Es decir, no es que tenés el mundo en la mano. Te conlleva a que estés en un espacio en el cual lo tenés que hacer a través de eso. Y creo que los límites, no digo voracidad, pero el interés de hacer cosas, en algún lugar lo tenés que poner.
porque si no, no puede ser, no es así. Y entendí que el tubo de ensayo me contuvo durante todo ese tiempo. Y yo diría que, entre tantas otras cosas que sigue haciendo el doctor Fine, ya me lo había contado hace un tiempito atrás, cuando se empezó a hablar de la reforma de la Constitución en Santa Fe. Y me acuerdo que me había dicho, estamos trabajando para que en Santa Fe, y están dadas las condiciones, la investigación científica esté en nuestra Carta Magna, esté en nuestra Constitución provincial. ¿Han avanzado con esto? Sí, hemos presentado un proyecto. Yo creo que el tema nace de una realidad. El hecho de luchar o de insistir con esto, que haya un mandato constitucional para que quien esté de gobierno tenga que cumplirlo. Eso no existe, pero hay muchos modelos en el mundo que funcionan muy bien con esto, y se trata en esencia de unificar los esfuerzos, porque los esfuerzos tecnológicos son muy fuertes y generalmente están más llenos de errores que de aciertos, porque esos son los que permiten crecer. Cuando uno dice esto no lo toco más, no sirve, no lo hagan, vamos con otro. Claro, los que se conocen son los aciertos. Claro, exactamente. Pero los que no son aciertos permiten llegar a los aciertos. Claro. Es la mejor enseñanza que hay, es equivocarse si tenés la voluntad de decir, hice una macana y no la voy a repetir. Claro. Lo cierto es, en este sentido, decirte que Santa Fe, al igual que Brasil tiene el mismo sistema. La investigación básica, es decir, la que representa un poco las necesidades, en todo sentido, sociales, económicas, etcétera, están analizadas científicamente, porque muchas de ellas se llevan a la realización a través del Estado, y sin el Estado no la puede hacer. En este sentido, la provincia de Santa Fe, yo soy un empedernido de esto, así que lo cuento con ganas. Santa Fe tiene per cápita la mayor cantidad de investigadores de la Argentina, exceptuando, obviamente, Capital Federal. Por otra parte, es la única provincia que tiene 2 centros científicos tecnológicos del CONICET, CCT, uno en Santa Fe y uno en Rosario. El resto de la provincia tienen uno. Yo creo que a partir de esa situación y teniendo un número importante de gente que está recorriendo el mundo, habiéndose formado en nuestras universidades, eso es algo que la gente no lo conoce. Y en esto, cuando la gente lo conoce, que se transforma en una, yo diría, impulso social, y es seguro que se llega a algo. Entonces, es increíble que incluso hay presupuesto, desde hace ya 5 años, 6, para gastar en investigación. Y la provincia, yo te diría, para cerrar esto con un ejemplo, va a tener antes del año 30 un premio Nobel, con alguien que estudió acá y se recibió acá y hizo el premio Nobel acá, que es Raquel Chang. Esto que te digo no es que hay un campeonato, pero cuando tenemos unos años en esto tenemos olfato. Claro, la doctora Chang, que por suerte hemos entrevistado. Bueno, la conoce todo el mundo. No te puedo decir. Hecho una cosa maravillosa con el tema de las semillas. Sí, ella logró sacar del girasol los programas que tienen como eje genético el crecimiento de plantas, tanto variando de condiciones dependientes de la temperatura y de la humedad. Quiere decir que logró una expansión a partir de el estudio fue hecho en girasol. A partir de eso encontró la expansión que pueda tener para cultivar en pantanos, para cultivar en el desierto, para cultivar en inundaciones, para cultivar independientemente de lo que tenga, y se empezó a aplicar en distintas... Ya está puesto en casi todos los vegetales que se... Esto significa que entre un 15 y 17% de la producción mundial se va a aumentar. Claro. Pero también significa que la semilla, por supuesto, no va a valer lo mismo que la otra. Ahora, uno quiere sembrar uno podría pensar que si piensa bien y si los líderes del mundo así lo quisieran, ayudaría a paliar la hambruna. Sí, yo te diría, es un tema, esto de la hambruna y esto que decimos que le damos de comer a 400 millones
de personas en el mundo con lo que exportamos. Sí, pero no es tan así. Pero eso es verdad. no digo que voy a establecer ahora una contradicción que se pueda discutir en sindicatos o en lugares yo diría a nivel científico. Vendemos alimentos crudos. Claro. ¿Por qué no lo procesamos nosotros? ¿Por qué no vendemos en vez de vender Claro. ¿Por qué no le damos de comer en la boca en vez de Claro, mandarle valor la agregado. semilla? Claro. Hay cálculos que te dicen las semillas que se llevan, cuánta humedad se llevan, cuánto mano de obra se llevan, cuánta superficie se llevan en un pedacito de cosas así. Y agua también. ¿Cuánta agua se llevan? Claro, Agua también. Entonces, quiero decir, entonces cuando hablamos de soberanía, expliquen un poquito qué es soberanía. Claro, que estamos un poquito no lejos. No es vender la vaca que te compré los zapatos en Inglaterra. Sí. No es así. Sí. No es así. Esto se mira de otra manera. Doctor, esto que acaba de decir es maravilloso. Es decir, si para toda Argentina, pero para nuestra provincia, tener un premio Nobel es algo... Ustedes son muy jóvenes, pero no lo conocieron a Pepe Arias. Pepe Arias salía a decir, ¿qué va a ser ministro? Si vivía enfrente de mi casa. El monologuista o como Claro, cómico, sí, claro, Pepe Arias. claro. Entonces, yo insisto en esto porque cuando el conocimiento social posee la educación y el conocimiento, elige bien. Claro. Elige bien. Elige bien. Cuando hay otro tipo de cosas. Esto es un bálsamo en momentos tan difíciles para nuestro país, ¿no? Es un bálsamo. Es decir, pucha, a pesar de todas las adversidades, a pesar de que se niega el presupuesto para la ciencia, para la investigación, para la educación, para el financiamiento, bueno, miren lo que hacemos, miren lo que tenemos. Bueno, pero lo que ocurre es que en situaciones como esta, que son difíciles, y son difíciles para todos. Cuando vos tenés que decir que con 6 millones que trabajan de personas, digamos legalmente damos de comer a 45, Claro. 46 millones, no sé cuánto sería. Me parece que suena como una incongruencia eso, ¿no? Una cosa difícil de entender. Hay unos más que deben estar trabajando mucho también, porque si no, no se podría existir. Pero cuando uno va a observar la importancia que tiene el crecer en este sentido, tiene impactos económicos que son enormes en todos los sentidos. No solamente en salir a vender, sino también en ahorrar en comprar, Claro. que también, no sé cómo es el cálculo, pero también incide en estos resultados que decimos. Por eso que lo que ocurre, uno termina interpretando o entiende que con todas las situaciones que nos rodean, no digo de tantos años, ni de hoy, ni de mañana, ni de tal partido, ni demás, una vida difícil hemos llevado. Estamos entre los 5 países que han logrado mayor desarrollo en medio que no tuvieron guerra, ¿no? Hay 5 países que están elegidos como países que tienen la mayor resiliencia, podríamos decir, sobreponerse a situaciones opuestas sin haber tenido guerra ni nada de eso. Nosotros la tuvimos, pero no en nuestro territorio. Claro, entonces es así. Doctor Fine, también le escuché hablar sobre algo que suena extraño, porque ante cualquier enfermedad, y bueno, tomate un antibiótico, pero parece ser que tal vez nos hemos extralimitado en el consumo de antibiótico, porque usted viene diciendo que quizás en 10 años ya no sirvan más antibióticos. Mira, lo que se encontró es una técnica... Acérquese un poquito más al micrófono. Más al micrófono. Sí. Lo que se encontró es una técnica muy bien desarrollada acá, y tenemos prácticamente, la Organización Mundial de la Salud marcó entre 15 y 16 situaciones críticas de salud que van a ser resueltas en esta década. Ajá. Es decir, y si no van a ser resueltas, avanzarán muchísimo y no vayas a dejar de encontrar a alguien que te diga que va a desaparecer el cáncer, que va a ser curable, o alguien que te diga que tal o cual enfermedad va a ser. Una de las cosas que tiene como programa, yo te adelanto, me parece que yo una vez te lo conté, nosotros tenemos 4 o 5 top 10 de investigación en el mundo, que trabajan en el mundo, no acá, y que estudiaron acá. Sí. Cuando digo top 10 son los 10 más famosos de este tema. Y hay 5 temas que están dirigidos por gente como nosotros. Uno de ellos, el que vos decís,
y acá hay que nombrarlo a Tato Vila. Sí. Es uno de los líderes en cuanto a lo que se llama resistencia antimicrobiana, lo que se llama técnicamente RAM, resistencia antimicrobiana. Porque no, yo diría groseramente, con perdón de los investigadores, que nos ganaron los bichos. Y este es un cálculo que se puede hacer porque una vez que nos invade un bicho infeccioso, digo bicho, pero sí, puede ser una bacteria, claro, sí. que nos invade y nos hace daño y se empieza a multiplicar y con ese daño nos puede llevar hasta el óbito y no hay con qué matarlo. Bueno, el pensamiento que ya lleva unos cuantos años es no dejarlo que se replique, no dejarlo que viva. ¿Cómo hacemos para pararlo antes que entre en la célula? Y entonces hay una técnica global que lleva a una respuesta a esta, que se llama la edición génica, que consiste en que cuando entra un objeto como esto, pongámosle un virus, Sí. primero tiene que entrar en la célula, tiene que tener un mecanismo donde haya un receptor que le deje pasar, le dé la llave de la puerta y entre. Y después tiene que tener adentro a alguien que diga, este es un delincuente. Es un delincuente. Claro. Hay que atacarlo. Entonces hay que atacarlo, hay que ponerlo preso o hay que matarlo. Claro. Entonces, del otro lado aparece una mezcla que tiene que ver con una bacteria ya preparada, diseñada, que tiene la información de que este señor que va a entrar tiene malignidad en su conducta, y lo que hace es lo elimina. Todo esto conlleva casi a 5 pasos, porque primero hay que tener un mapeo de saber cuál es lo que lo rodea a uno, que eso es fundamental, por eso son importantísimos los desarrollos sonares. Nosotros tenemos un agua que no es la misma que tienen en Finlandia, claro. Y comemos tal cosa y el aire tiene tal otra. Nuestros mecanismos no son iguales y la habitabilidad de las bacterias tampoco son iguales. No es lo mismo el microbioma, que se llama así, el bioma, digamos, el lugar donde viven. Cada ser humano tiene más bacterias y virus que células propias, 5-1, 6-1. Ajá. Quiere decir que la población nuestra, y gracias que tenemos la capacidad de decir, tenemos un sistema inmune pro vida. Es decir, tenemos un sistema inmune que trabaja para a la mano. vida. Y claro, le voy a decir, por ejemplo, tiene deficiencia de hierro y tiene que comer hierro. ¿Un clavo? ¿Qué hay que comerse? ¿Un clavo? Hay que comerse un hierro que ya se llama biologizado, un hierro que sirva para acoplarse a una molécula que le da la posibilidad de favorecer la respiración. O al revés, el que tiene exceso de hierro. Claro, pero lo mismo. Pero quiero decirte con esto que no es el hierro del clavo, es un hierro biologizado. Ese trabajo que lo pone que estamos hablando de nivel atómico, que pone ese átomo al lado de una proteína que lo lleve, lo traiga, lo haga trabajar, está dentro del fenómeno bacteriano. Eso lo hace, ese es el hígado, es el laboratorio del organismo que transforma desde el elemento en condiciones atómicas o moleculares, lo coloca en el lugar donde tiene que actuar y es partícipe de todo el metabolismo que existe. Y el existe. intestino también es importante en eso, ¿no? Importantísimo, importantísimo. Tan importante como decirle, te permito, cumple un trabajo maravilloso, que es todo lo que nos sirve afuera, todo lo que sirve adentro. Y bueno, el agua que se lleva con nuestra orina se lleva desechos, Claro. desechos que ya no sirven más. Claro. Es decir, ya no sirven o no se usaron. Qué máquina, ¿Eh? Impresionante. Claro. Qué máquina del ser humano. Claro, claro, pero por eso te digo, que nos ganaron, perdón, sí. Te digo esto, cuando sí. digo nos ganaron, tienen la capacidad las bacterias de mutar. Claro. Entonces es como que cuando te invade vestido de frac y galera, digamos así. Y cuando se empieza a dar cuenta que vos ya lo identificaste como delincuente, se cambia y se disfraza, qué sé yo, de paisano. Pero sigue siendo el mismo tipo que está ahí adentro. Entonces empieza a utilizar artimañas para que seguir no le haga efecto ese antibiótico que le están dando. Ahora... Sí, perdón, no, te termino. Sí. Lo que se consigue con esto es
lo hace rápidamente, entre 3 y 4 años la bacteria empieza a mutar. Fabricar un antibiótico desde el principio hasta el final no son menos de 8 a 10 años. Y ponerlo en un frasquito en la farmacia no son menos tampoco de 10.000 millones de dólares. Eso hoy va a ser infinitamente más barato que fabricar una célula, una bacteria que se llama bacteriófago, bacterio de bacteria y fago de morfo, de cómo. Entonces, bacteriófago que se va a comer el delincuente cuando... Ahí está, porque yo quería preguntar, ¿y entonces qué va a pasar con nosotros? Vamos a trabajar con bacteriófagos. Y los bacteriófagos ya están identificados en animales, están identificados qué estructura tienen que tener frente a determinados virus. Claro. Entonces, esto está en evolución. Y estos son los programas RAM, que están entre los 5 más de mayor expectativa. Porque, donde hay argentinos y santafesinos y rosarinos trabajando. Sí, está Tato Vila, que está entre los 10 más importantes del mundo. Está acá. Está acá. Vive en la esquina de mi casa. Claro. Compra el pan en la misma panadería. Sí. Esto es así. Sí. Así que de estas cosas hay muchas en las que hemos participado por años, globalmente, y Santa Fe ha tenido muchísimas cosas que ver. Lo que pasa es que en esta curva de desarrollo tecnológico, porque estamos en la tercera etapa del desarrollo tecnológico del mundo, de la cual hemos vivido 2 décadas y media, 25 años, se hicieron más desarrollos científicos que de lo que el hombre existe en el planeta. Es una exponencial que ha aumentado con la pandemia. Vamos a repetirlo, subrayamos al aire. En estas últimas décadas, más o menos. 2 décadas y media. Década y media. La cuarta parte del siglo. Avanzó más la ciencia y sus descubrimientos que en toda la etapa de vida desde el año 2000. Ahora, porque esto es exponencial y se va multiplicando. Claro. Sí. Cuando vos encontrás una cosa de esta, ya están que la misma técnica que te digo, edición génica, se usa para sacarte células pulmonares que tienen cáncer. Claro. Con la misma tecnología, corta, pega, lo saca y ponen células buenas. ¿Esto es la medicina del futuro que está presente o tenemos que esperar ya mucho más? Mirá, acá quizás con esto que vos lo preguntás, pienso que vuela o va por tu cabeza esto de decir, ¿en dónde vamos a jugar nosotros? Y esto tiene una respuesta. Si esto es disruptiva, como dicen los expertos y los que saben, la disruptiva es la puerta de lo singular, es decir, aparece algo nuevo, con una posibilidad de resolver lo que no se resolvió antes, y en matemática el punto de singularidad es resolver problemas que nunca se habían resuelto por otra técnica. Esto es así, es real. Entonces yo te digo, vamos a poner el año 50, porque hay algunos delirantes que te dicen, no, para el 50 no va a haber más hombres, va a haber en la historia alguien que diga hasta el año 2050 habitaba una especie que se llamó humana en el planeta y dentro de no sé cuántos miles de años el hombre no va a existir. Esto es una historieta. Por la inteligencia artificial. Sí, que deja mucho dinero, Buen negocio, Buen negocio, Bueno, digo esto porque esta pregunta tuya tiene que ver con eso. ¿Cómo vamos a jugar este partido? La única forma de jugarlo es entendiendo lo que se hace y trabajando en lo que se hace. ¿Quiénes son? Los jóvenes. Tenemos que trabajar muchísimo más con los que están en este momento optando por carrera, cuáles son las carreras, cuáles son nuestros lugares, cuáles son nuestra producción que tenga que ver con tal cosa. Eso se puede hacer. Y retenerlos. Y retenerlos. Claro. Hay que transformar en esto, cuando vos me preguntabas si hemos hecho llegar un proyecto entre 62, entre instituciones, investigadores, que firmaron esto, que ya está en manos de los constitucionales. La idea esta de que transformar en 3 a 5 años, un programa que va a aparecer el año que viene, en vez de ser un lugar de expulsión para los investigadores, sea un lugar de atracción. Claro. ¿De qué manera? Retomando los contactos con los que están trabajando en el exterior y hacer una acelerada capacitación de lo que tenemos acá. Claro. Con lo cual, en 4 o 5 años vamos a tener el imán dado vuelta. Porque vamos a tener gente que viene a estudiar acá.
Claro, con la gente que claro. ya está preparada esa gente, hay que darle elementos. Esta es la Argentina, es la Santa Fe Esa es la que, Argentina. que Santa todos Fe va a deseamos y ser, queremos. yo digo, ojalá uno siempre piensa poder ver estas cosas. La Argentina, la provincia de Santa Fe tiene que ser líder en investigación en 4 o 5 temas. ¿Quién le va a ganar en agricultura? ¿Qué puede haber? Claro. La agricultura, que es lo que habitaron esta provincia, le sacaban los adrojos con la mano para trabajar, para poder sembrar. ¿Quién le va a ganar? De experiencia, de voluntad, de capacitación. En eso. Sí. Y la metal mecánica de la tierra es una fuente de ingreso importantísima. Y bueno, ahí existe una posibilidad. Doctor Fain, como siempre, un placer y todo lo que nos dejó, todo lo que nos dejó en cuanto a este porvenir que a veces resulta tan sombrío, porque hay muchísima gente que lo está pasando muy mal, pero si le damos cabida a lo que están solicitando los científicos, que esté en nuestra convención constitucional, que esté en nuestra Carta Magna, que tengamos fondos para eso, por supuesto, claro. Bueno, indudablemente va a ser otra la situación de todos, no de los científicos, de todos. Gracias, doctor. Nos vemos siempre en un ratito. ¿Y usted qué me dice? Vamos a la tanda, señora. Veterinaria Doctores Grande y Robea SRL. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada de equinos deportivos en Ovidio Lagos 2190. WhatsApp 341-304-2992. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento. Una sola voz en los puertos. Por la unión de los trabajadores portuarios, marítimos y navales. Joyería y Relojería España, desde 1981 en la tradicional esquina de España y Ceballos. Su tienda online joyeriahispana.com, compra-medioonline.com.ar. UDA, Unión Docentes Argentinos. La educación es un compromiso de todos. En Rosario, Ovidio Lagos 2663. Construyendo la transformación social. Defendiendo en unidad los derechos de la clase trabajadora. Sindicato de Aceiteros Rosario. Búscanos en las redes, estamos en Facebook, Twitter e Instagram. El tango y sus avenidas. El tango y sus calles. Todas transitadas sin atajos ni barreras. Grupo Contrastango. Tangos, valses, milongas, candombes que fueron y serán. El grupo ya trabajando en un nuevo material. Visite nuestra web www.contrastango.com.ar o mariaherminiagrande.com.ar. No se arrepentirá. Marquín, Sí, señora. ¿tenés a esta hora algo que decirme que me haga feliz? Altea Charcutería. Calidad, buen servicio, la recomendación justa en picadas, vinoteca, panadería y productos de almacén. Estamos en Río de Janeiro 470. Los pedidos al 341-648-9938 o al Instagram Altea Charcutería. Marcos, ¿pagaste la cuota del viaje? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Llená el carrito con esta promo. Aprovecha un 30% de ahorro en supermercados adheridos todos los martes pagando con tu tarjeta de crédito de Banco Santa Fe a través de Modo. ¿Todavía no tenés tu tarjeta? Pedila ahora 100% online. Banco Santa Fe. Acá, para vos. Somos crecimiento, somos impulso. Somos protagonistas de la historia de nuestro país. Somos Puerto. Una ciudad donde se forja nuestra cultura, donde celebramos nuestros logros con pasión y orgullo. Aquí, la historia se entrelaza con el presente, la tradición con la innovación y el crecimiento con nuestra esencia. Puerto General San Martín, construyendo día a día los cimientos de nuestra identidad.
Este invierno, que nadie pase la noche con frío. La Municipalidad de Rosario activó el operativo Invierno 2025. 5 refugios para alojamiento, higiene y comida. 10 postas de entrega de viandas calientes. 5 centros de día para contención y reinserción. Y rondas nocturnas que recorren la ciudad entregando abrigo, alimentos y acompañamiento. Si ves a alguien que necesita ayuda, podés escribirle a Munibot al 3415 4401 47, acercarle un abrigo y ofrecerle algo caliente. Todo suma, nunca es poco. Municipalidad de Rosario. Marquinhos, te quedó algunos consejos por darme. Cerca de Rosario, Sí. de su puerto y los puertos de la región, se está gestando un proyecto que unirá al pequeño y al gran inversor con la industria, el desarrollo y la producción. Una propuesta tangible como su respaldo. En el cruce de las rutas 34 y A012 están haciendo TILS, emprendimiento urbanístico, tecnológico, industrial, logístico y sustentable. ¿Y yo qué puedo hacer? Súmate y sumarás. Bueno, ya. ¿Qué En más? la zona oeste de Rosario ya inauguró la nueva Shell, Upa. 11.000 metros cuadrados de servicio, tecnología sustentable, el shop y el respaldo y compromiso del más capacitado recurso humano. En la estratégica esquina de Mendoza y Wilde, Sí. experimente algo más que llenar el tanque de combustible líquido. Un cafecito a esta hora me vendría de como Claro, los o GNC en su vehículo. Claro, también. Estación de servicio Shell Mendoza y Wilde, el futuro de la energía. Bueno, y continuamos con este programa apasionante por nuestros entrevistados y ya llegó nuestro segundo entrevistado que presentamos así. Es el doctor Fernando Filippini, profesor titular de Medicina Interna de la Universidad Abierta Interamericana, ex profesor de Clínica Médica, UNR, doctor en Medicina, máster en Enfermedad Cardiovascular, Universidad de Barcelona, especialista universitario en Clínica Médica, experto en lípidos, Sociedad Argentina de Lípidos, especialista en hipertensión arterial de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial y Academia Nacional de Medicina, expresidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, miembro honorario de la Sociedad de Cardiología de Entre Ríos y de la Sociedad de Medicina Interna de Santa Fe, mentor de la Sociedad Argentina de Medicina. Hola doctor, Hola, gracias ¿cómo por estamos? venir. Y además, ¿sabés qué? Va a ¿Qué? ser un colega nuestro, ya lo está haciendo. ¿Sí? Porque he visto que lo han invitado a escribir como cronista, no sé con qué periodicidad. Felicitaciones. Gracias, María Hermenia. Siempre es un gusto estar con ustedes. Sí, eso fue una gran alegría que recibí hace 2 días como cronista experto en la parte de temas de hipertensión, dislipidemias y demás. En la Sociedad Interamericana de Información Científica me invitó a participar en esa condición. Sí, pero esto, más allá del chascarrillo, pero es muy importante porque además no solamente es para Argentina, sino tengo entendido que va a otros países. Sí. ¿Portugal puede ser uno? Portugal, Brasil, Estados Ujú. Unidos, etc. Claro. Sí. Se nos va, doctor. No, todavía no. No, merecidísimo. Hubo un artículo disparador, ¿no? Para esto, Sí, cuéntenos. sí, sí. Bueno, el año pasado escribí un artículo sobre los caminos fisiopatológicos, esto es, los mecanismos por los cuales una enfermedad determinada genera sus trastornos. Hay un problema en el mundo entero y es que estamos ganando peso, todo el mundo está ganando peso, y se ha creado un síndrome... No pesos. No, Peso. kilos, grasa, sí. Y el problema es que se ha dado, hace ya muchos años se conoce el síndrome metabólico. Es una entidad que reúne varios problemas como la hipertensión, la dislipidemia, el aumento de ácido úrico, trastorno de coagulación, diabetes, etcétera. Y bueno, se están conociendo por qué caminos esto participa, cómo genera más riesgo, cómo se los trata, qué es mejor. Ese artículo, bueno, fue el que llevó a que me invitaran a participar como cronista. ¿Y qué hay de novedad sobre esto, doctor? ¿Qué plantea usted allí? En los últimos años ha habido grandes avances, sobre todo en la pérdida de peso, ¿no es cierto? Drogas inicialmente diseñadas para tratar la diabetes demostraron que acompañadas de un plan nutricional racional
generan una pérdida ostensible de peso, una sensación de pérdida de peso que es muy valiosa en el paciente cardiovascular. La gente a veces no entiende que perder 5, 6 u 8 kilos de peso ya le da al corazón un respiro importante. Ni hablemos cuando hay una obesidad mórbida de mucha jerarquía. Bueno, este tipo de fármacos no solamente ayudan para eso, sino que también sirven para controlar la diabetes. Y algo parecido ha pasado con algún medicamento también originariamente pensado en el terreno de la diabetes y que asombrosamente ha tenido un resultado espectacular en la insuficiencia cardíaca, hace perder sal y azúcar, para que ustedes me entiendan, simplemente por el riñón, perdiendo peso y cambiando sustancialmente el pronóstico de los enfermos. Esto ha sido una cuestión de los últimos 5 o 6 años, un poquito más tal vez, y realmente hoy en día tenemos armas que antes no teníamos. Claro. Doctor, esto es casi una pavadita, pero un día cuento una anécdota. Yo el consultorio del doctor y doctor, no sé si tengo presión alta porque me duele la cabeza, qué sé yo, y me dice, se sentó y se sonrió el doctor, me dice, ¿sabe que ninguno de estos síntomas son verdaderos? ¿Pero cómo? A lo mejor te golpeaste. Me tira un mito, no es que uno si le duele la nuca, si le duele la cabeza. ¿Cómo es eso, doctor? Sí, ojalá diera dolor de cabeza la presión. Ajá. La presión se lo ha denominado el asesino silencioso, justamente. No genera lo que toda la gente piensa. Uno de los mitos justamente es la cefalea. La cefalea y el otro gran mito es el sangrado nasal. Claro. Bueno, ¿de dónde viene esto? De la época en que no teníamos los medicamentos que tenemos hoy, hace 80, 90 años, la gente hacía hipertensión que se llamaba maligna, de extraordinaria severidad, que daba sangrado intracraneano, hemorragias, eso no se ve más hoy. ¿No? Claro, eso era cuando no había nada. El dolor de cabeza viene cuando uno está tensionado, cansado, agotado, es por contractura de los músculos occipitales, y el sangrado de la nariz es simplemente una pequeña venita del tabique. La hipertensión es hipertensión arterial, no hipertensión venosa. Claro. En consecuencia, hay que decirle a la gente que se quede tranquila. La gente ve esto, se pone ansiosa, lo primero que hace es tomarse la presión y obviamente la tiene más alta en ese momento. Porque está asustado. No es la causa, sino la consecuencia de un susto. Claro, lo mismo que la presión ocular, ¿no? Que no avisa nunca y cuando uno se entera... Puede, pero eso es independiente de la presión arterial. Es independiente, pero tampoco avisa, no da síntomas. Claro. Pero la presión en el ojo, por ejemplo, sí se anuncia, es una de las pocas causas oftalmológicas que da cefalea. No es los vicios de refracciones que necesitan un anteojo, eso no da dolor de cabeza. Es el aumento del ojo muy rígido de su cápsula, su envoltura, y eso es una de las causas cuando aparece. Ahora, en muchos casos, efectivamente, la persona cuando consulta tiene ya destruida su mácula, ¿no es cierto? Doctor, ¿y qué hay en esto que usted dice, y con toda razón, el avance científico es vertiginoso? Recién decía el doctor Fine que en esta década y media, ¿no? Creo que dijo... No, 25 años. Sí, más o menos, en 25 años, la ciencia ha producido lo que no produjo en los 2000 anteriores, ¿no? Es cierto. En la parte de fármacos, de técnicas de investigación y demás, se están buscando caminos asombrosos. En cáncer, por ejemplo, no es que no se puedan usar los fármacos clásicos que daban la caída del pelo, los vómitos, la diarrea. Se están usando anticuerpos monoclonales y esto lo descubrió un argentino al final de cuentas, ¿no es cierto? Uno de nuestros premios Nobel fue el primero que diseñó un anticuerpo dirigido contra un agente determinado. Uno puede hacer un anticuerpo contra cualquier cosa. Bueno, hoy en día se puede hacer anticuerpos, por ejemplo, contra los vasos sanguíneos de un tumor, etcétera, con un resultado espectacular. Y se está usando muchísimo en medicina. Hay fármacos nuevos ya que usan mecanismos realmente revolucionarios. El problema es que el costo es muy importante por la complejidad de las técnicas, pero uno nunca se le hubiera ocurrido que puede inhibir o hacer desaparecer un gen en el hígado, por ejemplo, para que no se forme colesterol, o para que la presión baje, o para que desaparezca tal o cual proteína. Eso hoy en día es moneda corriente. Es caro acá y en cualquier parte del mundo, pero están disponibles, se supone que cuando pasen un poquito los años, como todo, ¿no? Se volverá un poco más accesible. Lo que pasa es que es tan incesante el avance de la ciencia que hay cosas que, bueno, inclusive antes de salir, ustedes saben que en la ciencia no se lanza un medicamento a la calle por una cosa, requiere un profundo estudio, van pasando por fases determinadas, recién la fase 3, 4 es la experiencia en humanos, y cuando supera la fase 4 se ve la seguridad, la dosis, etcétera, recién se sale al comercio. Bueno,
hay cosas que realmente se descartan aún en las etapas previas porque aparece tal o cual efecto indeseable que, a pesar de ser sensacional en su eficacia, es nocivo en sus consecuencias. Claro. Esto pasó, por ejemplo, con uno de los problemas más notables que hay, a la gente le preocupa mucho el colesterol bueno. El colesterol bueno, el que lo tiene bajo genéticamente lo va a tener bajo toda la vida. Hay 4 o 5 maneras de aumentarlo un poquitito. Lo cierto es que se descubrieron unos bloqueos enzimáticos que aumentaban notablemente el colesterol, notablemente, hasta un 100% lo llegaban a aumentar prácticamente. O sea, quien tenía 30, 31 puede pasar a 60, 58, un valor óptimo. Las consecuencias fueron muy malas, sobre todo a nivel hepático, y este fármaco se interrumpieron toda esta serie de investigaciones. No obstante, bueno, los fracasos dan lugar a que se busque otro medicamento, otra sucesión, y así ha pasado con numerosas cosas. Hace unos años hubo un fármaco que era muy interesante, que actuaba sobre un núcleo cerebral muy específico y servía asombrosamente para bajar de peso, suprimir el cigarrillo, modular hábitos. Bueno, justamente... Era la droga ideal, era fantástico. La píldora ideal. Actuaba sobre un sistema que no teníamos una explicación cierta. El cerebro tiene un montón de receptores cannabinoides, esto es, receptores para el cannabis, para la marihuana. ¿Por qué tenemos tantos receptores? Bueno, porque hay lugares donde distintos tipos de sustancias endógenas son parecidas a la morfina, a la marihuana, etcétera, y actuaba en un punto específico. Lamentablemente, cuando uno bloqueaba esto, la gente entraba en un cuadro depresivo con alta tasa de suicidios. Y se lo suprimió hace ya unos 15 o 20 años. Bueno, se está buscando otra serie, ese sistema existe, es un sistema biológico, y como eso hay montones de cosas donde la ciencia permanentemente está avanzando, permanentemente está buscando nuevos parámetros. Doctor, ¿y cómo está interfiriendo o no la inteligencia artificial en este rubro que es el suyo? Es un terreno totalmente nuevo, que va a llevar incluso potencialmente a la quizás desaparición de algunas especialidades. Hace poquitos días, que fue justamente en el Congreso Internacional de Medicina Interna, donde me dieron el título de mentor de la Sociedad Argentina de Medicina, hubo gran parte del Congreso destinado a esto. Es una cosa increíble, hicieron una serie de muestras, desde traer un perro artificial que hacía lo que hace cualquier perro, saludar, sentarse, parar, ladrar. Dar la patita. Sí, todo lo hacía, sí. Bueno, lo cierto es que tomando una lesión cualquiera de la piel, enfocándola con su teléfono, con un 85-90% de seguridad, uno tiene la certeza de cuál es el diagnóstico, si es maligno, si es benigno. Leen electrocardiogramas, leen tomografías, leen resonancias, leen cosas que llevarían mucho tiempo de entrenamiento y lo hacen con más eficacia que el ser humano. Y en otro tipo de cosas, si uno lo usa adecuadamente, es muy, muy útil. Nosotros lo hemos estado probando, por ejemplo, en discusión de casos clínicos difíciles, complejos, de difícil resolución, y a veces sugiere una serie de alternativas y de caminos que uno ni siquiera había pensado. Sus límites son insospechados. El problema es que se use adecuadamente. Y muchas veces la gente se mete a buscar cosas, consulta y después no sabe qué hacer con la información y toma caminos a veces no siempre razonables. Sí, es muy difícil no caer en el doctor Google, pero el doctor Google no es bueno. Es un enemigo nuestro, claro, ¿no es cierto? Claro. Y a veces es enemigo, y la mayoría, muchas veces es enemigo del propio paciente. El problema es que la gente hace falta una serie de conocimientos para poder interpretar cosas, variables, cifras, etcétera. Así como yo no podría interpretar cuestiones que eso de la física atómica, bueno, la gente no puede. O sea, doctor, como herramienta para cualquier... Es sensacional. Es sensacional, como sucede con nuestra profesión, es decir, pero tiene que estar con límites claros. Con límites claros y tiene que estar manejado por alguien que sepa qué es lo que está buscando. Claro. Sepa hay, por ejemplo, en estos días hay un marcador lipídico, que no es nuevo, se conoce de 1963, pero ahora se ha visto que tiene mucha importancia. Es una molécula exactamente igual que el colesterol malo, que la gente llama colesterol malo, pero tiene una cadena proteica muy particular que la hace distinta. No hay un tratamiento cierto, está en desarrollo la droga, pero la gente entra y ve que esa cadenita que rodea esta molécula le confiere una capacidad trombogénica con un alto índice de mortalidad. Si a usted le dice, María Herminia, que tiene en su cuerpo una sustancia que es altamente peligrosa, con una chance de mortalidad, y que encima no tiene con qué tratarla, la desesperación está
allí nomás. Bueno, no es tan así tampoco, ¿eh? El riesgo que confiere es un riesgo intermedio, sirve como marcador, pero la gente consulta a veces este tipo de cosas y no está preparada para interpretar, no tiene por qué estarlo tampoco, claro, obviamente. no es lo suyo. Pero ese tipo de cosas sucede a menudo. Doctor, ¿y cómo ve la medicina del futuro? ¿O es esta la medicina del futuro? No, yo creo que no. La medicina del futuro va a ser todavía muchísimo más técnica. Los avances que hay, por ejemplo, en la cirugía son asombrosos, en la parte robótica. La medicina molecular, lo que vienen, quizás se pueden curar algunas patologías que hoy por hoy no tenemos trastornos. Como hay cosas que son notables y que a veces resultan hasta risueñas. Por ejemplo, hoy en día hablar de trasplante de materia fecal le resultaría de lo más insólito a una persona. Bueno, el estudio del bioma intestinal ha demostrado que hay sustancias que en determinadas situaciones se forman por una flora patógena y que eso genera una inflamación que da daño. Bueno, a nivel experimental ya se hace con las ratas injertos de materia fecal colónica, donde se cambia la flora y desaparecen, se modulan patologías, cosa que hoy en día en el humano, por supuesto, no se hacen. Pero todo esto es un terreno incesante de investigación. Leí el otro día, doctor, que, bueno, no sé, uno no lee todo lo especializado, pero cosas que llegan a uno, que bueno, que están trabajando sobre no sé, yo lo voy a decir mal, pero una enzima, algo que avanza sobre el cuerpo y va a resolver, como si fuera un mecánico que le introducen, y va a resolver, vos tenés una deficiencia, una anomalía, hasta en el cerebro, y que, lo estoy diciendo bien, doctor, si no, corríjame usted, y que después eso se desecha, pero digamos... Es una sustancia imidazólica, químicamente un imidazol, que se produce en una desviación justamente de la flora intestinal normal. La flora intestinal tiene dos grandes grupos de gérmenes, con gran variedad de uno y otro, y en un momento dado, sobre todo cuando hay alto consumo de carne, se forma una sustancia que demostraría ser tan peligrosa como el colesterol y como otros factores de riesgo. Hoy por hoy es solamente experimental, no se ha demostrado en el ser humano ni mucho menos, pero abre una puerta de contar con algo más. Porque cuando uno trata, y esta es otra de las cosas que a veces en Google aparecen, uno trata a una persona que tiene colesterol alto y la persona cree que su problema se terminó. Existe lo que se llama el riesgo residual, el 60-65% del riesgo sigue siendo el mismo, porque la persona fuma, es obesa, es sedentaria, come mal, es gorda, etcétera. Entonces, todo este tipo de cosas contribuye a ir achicando ese espectro de riesgo que tenemos y que hoy por hoy todavía no lo podemos controlar. Inclusive la famosa pastillita que ayuda para el colesterol, ¿no? La estatina. La estatina sería. Sí. Digamos, eso hay que tomarla por indicación médica, pero digamos, hay que continuar en la vida. ¿Ayuda para que no se formen esas escamitas tan tenebrosas o cómo es? Cuéntenos. Las estatinas fueron una verdadera revolución en la medicina. Las primeras estatinas que empezaron a usarse fue en la década del 80. Yo tuve el honor de poder actuar como receptor aquí en Rosario del Premio Nobel de Medicina que descubrió todo el mecanismo, de Michael Brown, que descubrió el mecanismo cómo la célula se carga de colesterol. Él le valió el Premio Nobel, yo lo recibí aquí en Rosario, este hombre estaba en Buenos Aires, había una mesa en Rosario, Mendoza y algún otro, y Córdoba. Este hombre dijo algo que nos quedó marcado y decía que el siglo XXI iba a contemplar la muerte de la enfermedad coronaria, no iba a haber más infartos. Pues se creía justamente esto que yo les mencionaba recién, bajo el colesterol hasta un nivel insospechado y no se forman más placas. Bueno, hoy en día sabemos que no es así, no es para nada así. Hay un montón de causas, muchas de las cuales ni siquiera conocemos. La ventaja de las estatinas, que las que hoy tenemos son enormemente más potentes que aquellas primeras, es que no solamente frenan el desarrollo de la placa, le sacan colesterol a la plaquita es un pequeño globito lleno de colesterol, sino que lo hacen dura la superficie. El ser humano, ustedes, yo, todos tenemos placas, tenemos aterosclerosis. Pero el ser humano vive con aterosclerosis y muere por aterotrombosis. Cuando la placa se rompe, se forma un coágulo grandote que tapa la arteria y ahí viene el infarto, el ACV, etcétera, etcétera. Entonces, con las estatinas esto se ha logrado disminuir notablemente
porque cualquier fármaco no solamente tiene una acción específica, sino que tiene que demostrar además que disminuye la mortalidad. Si no, ¿de qué me sirve saber que antes tenía 300 colesterol, ahora tengo 210 y qué? No pasó nada. Tiene que haber un correlato que diga, bueno, esta persona mejoró su expectativa de vida, disminuyó su riesgo, etcétera. Las estatinas son realmente un fármaco excepcional y hoy en día, bueno, ya tenemos otros fármacos que contribuyen mucho más todavía, uno de ellos es que yo mencionaba antes, a bajar los niveles a niveles insospechados. Doctor, se nos está terminando el programa, pero sé que usted se va a un congreso a Europa. Sí, al Congreso Mundial de Cardiología. Justamente pues se va a presentar la nueva guía de tratamiento de las dislipidemias, así que voy a participar en eso. Bueno, lo esperamos a la vuelta con todas las novedades. Va a ser un gusto para mí poder contarles qué se dice la gente que realmente sabe de esto en el mundo. Muchísimas gracias. Gracias acá a usted. también no se haga el modesto, acá también tenemos muchos como usted que sabe. No, pero Y aparte las distancias ahora se han acortado, me parece, no es necesario tampoco viajar tanto para nutrirse de más al día información. siguiente de todo esto uno ya lo puede ver en internet, esto se publica. Hoy no hay más secretos. Si ustedes miran El nombre de la rosa, la famosa película donde estaba todo encerrado en un monasterio y nadie se enteraba, hoy en día esto es imposible. Claro, el asunto es que uno puede estar en contacto directo con los número uno del mundo y bueno, consultarlos, ver el debate entre ellos, los pros y los contras de cada cosa. Y a través del debate y de la charla aparecen cosas eso es más invaluable. importantes. Gracias, doctor. Y gracias a ustedes por invitarme. Muy bien, nos dirigió Leo González junto a Azul y la producción y coordinación, como siempre, de Liliana Dal Bosco en Nueva Casa. Bueno, nos estamos reencontrando la próxima semana. Gracias,